En el pueblo de Angangueo, Michoacán, las mañanas siempre amanecían envueltas en neblina. Las calles empedradas crujían bajo los pasos de los pocos que salían temprano, y las tejas de las casas parecían susurrar viejas historias que nadie se atrevía a contar. Raúl llevaba más de 15 años viviendo ahí, conocido como hombre trabajador, callado y de familia. Siempre serio, siempre puntual, siempre acompañado por su esposa Paulina los domingos en misa, donde ella caminaba a su lado como si cuidara una promesa rota. Pero desde hacía 3 años, Raúl tenía otra vida, una vida oculta, tejida en la sombra, que no pertenecía al pueblo, ni a la iglesia, ni a los domingos familiares. Tenía una amante. Se llamaba Marta. Había llegado sola, sin historia, sin apellido conocido. Rentaba un cuarto humilde cerca de la salida a la carretera, en una casa donde nadie preguntaba ni respondía. Raúl la conoció una noche en la fonda de Don Fernando. La lluvia golpeaba el techo de lámina cuando ella se le acercó con una taza humeante. «No pareces feliz», dijo Marta al servirle el café, sin apartar la vista de su rostro. «No tienes idea de lo que dices», respondió Raúl evitando su mirada. Desde ese momento empezaron a verse en secreto. Nunca en el centro, nunca donde alguien pudiera verlos. Ella lo esperaba detrás del arroyo, donde la bruma ocultaba más que la oscuridad. Marta pronto se volvió parte esencial de su rutina oculta. Le escribía billetes doblados que dejaba bajo la piedra junto al árbol hueco. Quería saber todo: dónde estaba, con quién hablaba, por qué tardaba tanto en contestar. «Yo te he dado todo», reclamó Marta una noche, apretándole el brazo con rabia. «Hasta mi cuerpo». 2 veces quedó embarazada. 2 veces él la llevó en silencio a Ciudad Hidalgo. Le prometía que algún día estarían juntos, que ella sería su única verdad. «No puedo dejar a mi familia», dijo Raúl con voz baja, casi en súplica. «Entiéndeme, yo maté a mis hijos por ti», susurró Marta con los ojos llenos de fuego. «Y si me dejas, te voy a perseguir hasta el infierno». Raúl la miró en silencio. Afuera, el viento agitaba las ramas secas de los árboles. Adentro, el aire se volvió tan denso que ni el miedo se atrevía a salir. En el pueblo, los días pasaban lentos, pero los silencios comenzaban a pesar. Paulina, la esposa de Raúl, no decía mucho, pero observaba. Desde hacía semanas lo notaba distante, distraído, con una sombra detrás de los ojos que no sabía nombrar. El olor a jabón ya no bastaba para esconder los rastros. Ella revisaba los bolsillos de su marido mientras él dormía. Olía las camisas buscando perfumes ajenos y contaba los minutos cuando él decía que el trabajo se alargaba. «Ya no me miras como antes», dijo una noche mientras levantaba los platos. «Parece que cargas algo encima». Raúl no respondió. Solo bajó la mirada y se levantó con el corazón apretado, como si la culpa le hubiera mordido el pecho. Esa noche no durmió. Miró el techo por horas, sintiendo que los muros de su doble vida comenzaban a cerrarse. Al amanecer, marcó el número de Marta. Su voz temblaba. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, lejos del pueblo. Marta aceptó sin preguntar. Se encontraron al anochecer, como tantas otras veces, pero esta vez no hubo besos, solo un silencio tenso que llenó el coche desde el primer momento. Tomaron la carretera federal 15, donde la niebla se colaba entre los árboles y la oscuridad parecía más espesa de lo normal. El carro avanzaba entre curvas y los faros apenas lograban iluminar unos metros. Marta miraba por la ventana con los brazos cruzados. «No me gusta este silencio», dijo sin mirarlo. «Así son las despedidas». Raúl tragó saliva. «Tenemos que terminar», respondió al fin, sin adornos. «Paulina sospecha. Esto no puede seguir». Marta giró lentamente el rostro hacia él. Su expresión no era de sorpresa, sino de furia contenida. «¿Después de todo lo que hice por ti?», preguntó con voz baja, dura.
¿Después de mis hijos muertos? Raúl apretó el volante con fuerza. Yo no te obligué a nada, dijo. Tú aceptaste. Acepté porque te amaba, respondió Marta soltando una risa amarga. Y el amor también sabe maldecir. Por un instante, solo se escuchó el motor y el viento golpeando los cristales. Marta lo miró fijo. No me dejes, Raúl. No después de todo esto. No después de que vendí mi alma por ti. Y en medio de la carretera, bajo la niebla espesa, él supo que su decisión no tendría regreso. La carretera parecía más estrecha a cada kilómetro. El viento soplaba con fuerza, agitando los árboles como si quisieran advertir algo, y la neblina se volvía más espesa, cerrándoles el paso. Raúl sentía que el mundo se encogía alrededor de ellos. Marta hablaba sin detenerse. Su voz iba de los susurros rotos a palabras que cortaban como cuchillos. «Yo me quedé sola por ti», dijo golpeándose el pecho con desesperación. «Nadie me buscó cuando aborté, nadie me sostuvo la mano. Estaba sangrando, Raúl, y tú ni llamaste». Raúl apretaba el volante. Cada palabra era un golpe. La culpa ya no solo pesaba, quemaba por dentro. «Esto se acabó», repitió sin mirarla. «No vuelvas a buscarme». Marta dejó de hablar. Por unos segundos, el silencio llenó el coche. Luego lo miró con una calma que le heló la sangre. «No te vas a librar de mí», susurró. «Ni aquí ni nunca». Y entonces se abalanzó sobre él. Le sujetó el brazo con fuerza, sus uñas hundiéndose en la piel. «¡Suelta!», gritó Raúl tratando de recuperar el control del volante. El carro zigzagueó. Las llantas chillaron al rozar la grava. Una curva cerrada apareció de golpe. No hubo tiempo. El vehículo se salió del camino y rodó por la pendiente. Todo ocurrió en segundos. Golpes secos, cristales estallando, cuerpos sacudidos como trapos. Luego, un último impacto. Y el silencio. Raúl despertó aturdido, con el rostro cubierto de sangre seca y un zumbido en los oídos. El pecho le dolía, el aire le costaba. A tientas, empujó la puerta del coche y salió tambaleándose. La neblina lo envolvía todo. «¡Marta!», gritó con la voz rasgada. Se acercó al otro lado del vehículo. Allí estaba ella, inmóvil. El cuello torcido de una forma que no era humana. Los ojos abiertos mirando algo que ya no estaba. El labio roto, la piel pálida como la bruma. Raúl cayó de rodillas. «Te lo juro que no quise», murmuró entre sollozos. «Perdóname». Pero Marta ya no respondió. Solo el viento movía su cabello como si aún respirara. La carretera estaba vacía. Nadie pasaba, nadie miraba. Solo la noche y la niebla cubriendo todo, como si el mundo quisiera esconder lo que acababa de ocurrir. Y ahí, en medio del silencio, Raúl entendió que ya no tenía escapatoria. La madrugada cayó espesa en los alrededores del pueblo, como si el monte mismo hubiera decidido guardar el secreto. La neblina seguía pegada al suelo cuando Raúl regresó al lugar del accidente, guiándose apenas por la memoria y el miedo. No había luna, solo sombras y el sonido lejano del viento entre los pinos. Arrastró el cuerpo de Marta entre los matorrales cercanos a la carretera, sintiendo cómo la tierra húmeda se le metía bajo las uñas. Cada paso le costaba trabajo. El frío le entumecía las manos, pero el temor era más fuerte que cualquier dolor. A cada ruido se detenía, convencido de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Encontró un claro pequeño, oculto entre árboles torcidos. Ahí se arrodilló y comenzó a cavar. Usó una piedra, luego las manos. El hoyo quedó mal hecho, torcido, poco profundo. Respiraba con dificultad, con el pecho apretado, como si el aire se negara a entrar. «Perdóname», susurró mientras acomodaba el cuerpo. «Yo no quise que terminara así». El rostro de Marta estaba pálido, inmóvil. Sus ojos cerrados parecían guardar todavía palabras no dichas. Raúl evitó mirarla por mucho tiempo.
Sentía que, si lo hacía, ya no podría seguir. Cubrió el cuerpo con tierra y hojas secas, presionándolas con desesperación, como si así pudiera borrar lo ocurrido. Sus manos temblaban. La culpa le pesaba más que el cansancio. Cuando terminó, se quedó unos segundos en silencio, escuchando solo su propia respiración. «Aquí se queda todo», murmuró. «Todo». Se levantó con dificultad y se alejó sin mirar atrás. Juró no volver jamás a ese lugar. Al amanecer, regresó al pueblo con el rostro endurecido y la ropa manchada de tierra. Se lavó las manos una y otra vez, como si la piel pudiera olvidar. Cuando alguien preguntó por Marta días después, él ya tenía preparada la respuesta. «Se fue», dijo con voz firme. Dijo que ya no quería seguir aquí. Nadie insistió. Marta era una mujer sola, sin familia, sin raíces. Su ausencia se fue diluyendo entre las conversaciones cortas y las miradas que no preguntan. Raúl creyó haber enterrado también su culpa. No sabía aún que hay promesas que no se quedan bajo la tierra y que algunos silencios regresan a cobrar lo que se les debe. Pasó un mes desde aquella noche en la carretera. Raúl había regresado a la rutina como si nada hubiera ocurrido. Trabajaba de sol a sol, comía en silencio, se sentaba con su esposa y su hija en la mesa, fingiendo una calma que no sentía. Pero Paulina no era tonta. Lo observaba, lo olía, esperaba. Había en su mirada algo que dolía más que el juicio: paciencia. Fue entonces cuando Juanita, su hija, cayó enferma. La fiebre llegó de golpe. En una tarde cualquiera, la niña empezó a sudar y a temblar, como si algo dentro de ella se encendiera. Al principio pensaron que era un resfriado, pero las horas pasaban y la temperatura no bajaba. Raúl la llevó al médico del pueblo, luego hasta la cabecera municipal, pero nadie pudo decir qué tenía. «No es normal», dijo el doctor al palparle el cuello y mirar sus ojos vidriosos. «No responde a nada, ni al tratamiento, ni al suero, nada». Juanita apenas hablaba. Dormía mucho, pero cuando despertaba murmuraba cosas que no tenían sentido. Paulina no se despegaba de ella, Raúl tampoco. Cada noche, él se sentaba junto a su cama, sosteniéndole la mano. «Papá, hay una señora», susurró la niña una madrugada con los labios resecos. «Me habla bajito, desde la ventana». Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No digas tonterías», respondió con la voz entrecortada. «Estás soñando, mi niña». Pero Juanita volvió a cerrar los ojos, murmurando entre dientes. Palabras sueltas. Lamentos. La fiebre no bajaba. El cuerpo de la niña empezaba a debilitarse. Paulina lloraba en silencio, sentada en el borde de la cama del hospital, con el rostro hundido entre las manos. Una madrugada, lo miró directamente, con los ojos enrojecidos por el insomnio. «Algo nos está pasando», dijo con voz firme sin gritar. «Esto no es normal, Raúl. Algo hiciste». Raúl no contestó. Bajó la mirada. En su mente, el recuerdo del monte, la tierra húmeda, los ojos abiertos de Marta y su amenaza. «No te vas a librar de mí, ni aquí, ni nunca». El aire del cuarto se volvió más pesado. Afuera, la brisa sacudía las ramas de los árboles. Adentro, la culpa comenzaba a levantar la voz. Raúl llevaba horas sin moverse en el pasillo del hospital. Tenía la mirada clavada en el piso, como si ahí pudiera esconderse de todo. El frío se le había metido en los huesos, y el sonido constante de los monitores se mezclaba con los pasos apurados de las enfermeras. Desde la habitación llegaban los quejidos débiles de Juanita, cada vez más apagados, y cada uno le atravesaba el pecho como un recordatorio cruel. No pudo soportarlo más. Se levantó de golpe y salió al exterior buscando aire, convencido de que, si se quedaba un minuto más, perdería el control. La madrugada estaba casi vacía. Se sentó en una banca frente a la plaza,
Se cubrió el rostro con las manos y dejó que el llanto le sacudiera el cuerpo sin hacer ruido. Fue entonces cuando lo sintió, no un sonido, sino una presencia, algo detrás de él, demasiado cerca. ¿Por qué estás llorando, mi amor?, preguntó una voz femenina a su espalda, suave, conocida, imposible de confundir. Raúl se quedó inmóvil. El corazón le dio un golpe seco. Se levantó despacio y miró a su alrededor. La plaza estaba vacía. No había nadie. «No es real», murmuró con dificultad. «No puede ser». El aire se volvió más frío. La voz regresó, más baja, como si le hablara directo al oído. «Yo te dije que no me dejarías así», susurró. «Yo te advertí». Las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse en la banca para no caer. «Déjame en paz», respondió con un hilo de voz. «Ya pagué demasiado». Por un momento, todo quedó en silencio. Ni viento, ni pasos, ni voces. Pero la sensación de ser observado no se fue. Al contrario, se volvió más pesada, como una sombra pegada a la espalda. Raúl regresó al hospital casi corriendo, con el corazón desbocado y las manos sudadas. Entró al pasillo sin aliento y se apoyó contra la pared, tratando de recuperar la calma. Desde la habitación de Juanita volvió a escucharse un quejido débil. Se llevó las manos al rostro. En su mente apareció el monte, la tierra húmeda, el juramento que había hecho aquella noche. Comprendió entonces que algo había cambiado, que lo ocurrido en la carretera no se había quedado ahí. Y en lo más profundo de su pensamiento, una certeza empezó a tomar forma, clara y aterradora. Marta no había terminado con él. El pasillo del hospital seguía igual, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, las miradas más pesadas. Raúl apenas había recuperado el aliento cuando notó el movimiento extraño. Enfermeras corriendo, médicos hablando en voz baja y un murmullo seco que se acercaba como una ola. Antes de llegar a la habitación, escuchó el grito de Paulina. No fue un llanto común, fue un sonido profundo, salido desde un lugar donde ya no quedaba esperanza. Raúl empujó la puerta con torpeza. Paulina estaba en el suelo, aferrada a la sábana vacía, con el cabello suelto y el rostro descompuesto por el dolor. Lo miró como si no lo reconociera. «No despertó», dijo ella entre sollozos. «Se me fue en los brazos». Raúl sintió que el aire le abandonaba el cuerpo. Avanzó unos pasos sin sentir el piso bajo los pies. Juanita yacía inmóvil sobre la cama. Su piel estaba pálida, los labios amoratados, como si el frío se la hubiera llevado despacio, sin avisar. Se acercó temblando y tomó su mano pequeña. Estaba dura, ajena. «Perdóname, hija», susurró inclinándose sobre ella. «Todo esto es culpa mía». Paulina lo miraba desde el suelo, con los ojos enrojecidos y una expresión que ya no pedía explicaciones, solo verdad. Raúl levantó la vista y, por un instante, creyó ver una sombra reflejada en el vidrio de la ventana. Una silueta femenina, quieta, observándolo. Parpadeó varias veces, pero la sensación no se fue. Al contrario, se volvió más clara. En el funeral, el cielo permaneció gris. El pueblo entero asistió. Las oraciones se mezclaban con murmullos y pasos lentos sobre la tierra. Raúl permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el pequeño ataúd blanco. Fue entonces cuando la vio. Entre los árboles, inmóvil, con el mismo vestido de aquella última noche. Marta no se movía, solo observaba. Raúl sintió que el cuerpo se le helaba. «Esto apenas comienza», susurró la voz dentro de su cabeza. «Ahora sabes lo que se siente perderlo todo». Raúl cerró los ojos con fuerza. Entendió por fin que la muerte de Juanita no había sido un final, sino el inicio del verdadero castigo. La casa se volvió un cascarón vacío después del entierro. Ya no era un hogar, sino un sitio donde el aire dolía.
El silencio se instaló en cada rincón, colgándose de las paredes como humedad vieja. Paulina pasaba horas sentada frente a la cama vacía de Juanita, sin decir palabra, sin moverse. Su mirada estaba fija en algo que Raúl no podía ver. Él intentaba hablarle, acercarse, tocarle el hombro, pero cada vez que lo hacía, el rechazo era más claro. «No me mires así», dijo ella una noche sin levantar la vista. «Si supiera la verdad, te odiaría». Raúl sintió como se le congelaba la sangre. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier grito. El secreto que había enterrado comenzaba a filtrarse, como si la tierra ya no lo aguantara más. Los días pasaban lentos, pesados. Paulina dejó de comer, de dormir, de responder siquiera a su nombre. Con el tiempo, empezó a decir que veía sombras en los pasillos, que una mujer se paraba junto a la puerta por las noches y la observaba sin hablar. Despertaba gritando, señalando rincones vacíos, asegurando que alguien la llamaba. Los médicos del pueblo hablaron de depresión profunda, agravada por alucinaciones. Dijeron que estaba al borde de la locura y decidieron internarla. Raúl no discutió. La acompañó al sanatorio sin decir nada. Ella tampoco dijo nada. Solo subió al coche y dejó que la llevaran, con la mirada perdida, como si ya no estuviera del todo ahí. Cuando la puerta del lugar se cerró tras ella, Raúl se dio cuenta de que ahora sí estaba solo. Esa noche, al volver a la casa, le temblaban las manos al meter la llave. El interior estaba oscuro, frío. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte. Al llegar al pasillo, lo escuchó. Unos pasos lentos, detrás de él. Raúl se dio la vuelta de inmediato con el corazón retumbando en los oídos. «No pensaste que me iría», dijo una voz desde la oscuridad. «Te dije que ibas a pagar». Era la voz de Marta. Su tono era suave, casi cariñoso, pero lleno de veneno. Raúl encendió la luz de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero el frío seguía ahí. «Déjame vivir», rogó con la voz desgarrada. «Ya me quitaste todo». Una risa baja respondió desde algún rincón, deslizándose por las paredes, como si la casa entera se burlara de él. Raúl retrocedió hasta la cocina con los ojos abiertos como platos. Sabía que no estaba solo. Sabía que Marta no necesitaba cuerpo para quedarse. Y comprendió, al fin, que hay muertos que no descansan porque no quieren, y otros porque no los dejan. Después del encierro de Paulina, Raúl no aguantó más la casa. Cada rincón le recordaba a Juanita, a los silencios de su esposa, a los pasos invisibles que recorrían los pasillos cuando ya no había nadie. Empacó pocas cosas y se fue sin despedirse, convencido de que alejarse sería suficiente. Se instaló en un cuarto pequeño, húmedo, al fondo de una vecindad. El lugar olía a encierro, a polvo viejo y a humedad de paredes sin ventanas. Dormía poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, despertaba sobresaltado, con la sensación de que alguien respiraba cerca, justo al nivel de su oído. Cualquier sonido le parecía una amenaza. El crujido de la madera, el viento rozando las láminas, una gota cayendo del techo, todo lo sobresaltaba. Pero lo peor eran los murmullos, a veces suaves, otras más claros, y en medio de ellos su nombre, susurrado como un lamento. Una madrugada, sentado en la cama con las manos temblorosas y la vista fija en la pared, escuchó claramente la voz detrás de él. «¿Creíste que con irte me perderías?», preguntó Marta, con ese tono suave que ya no sonaba humano. Raúl giró de golpe. El cuarto estaba vacío, pero el aire estaba helado. «Ya no tengo nada», respondió con la voz rota. «Déjame en paz». La risa que escuchó entonces no venía de una boca viva. Se deslizó por las paredes, burlona, lenta, como si el cuarto entero se riera de él. «Eso mismo me dijiste a mí», contestó Marta, «cuando te rogué que no me dejaras». Raúl se llevó las manos al rostro. No lloraba.
Solo respiraba como si le costara seguir. Durante el día, caminaba por el pueblo como un alma en pena. Evitaba las miradas, bajaba la cabeza. Algunos lo saludaban por compromiso, otros simplemente lo evitaban. En los reflejos de los escaparates, en los charcos de agua sucia, en las sombras que el sol dejaba en el suelo, él veía su rostro, no el suyo, el de Marta, y por las noches la escuchaba. «Ellos también cuentan», decía la voz. «Ellos también te esperan». Raúl sabía a qué se refería. Los hijos que Marta había perdido, los que él le obligó a no tener. Comprendió entonces que ya no había refugio, que la huida no servía, porque el miedo, ese miedo con nombre de mujer, ya vivía dentro de él. Con el paso de los días, Raúl dejó de luchar. Ya no rezaba, ya no huía, ya no fingía dormir. La culpa se volvió parte de su cuerpo, como si la llevara en los huesos. Respiraba con ella, comía con ella, soñaba con ella. Había momentos en que ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla. A veces creía escuchar su nombre, otras sentía un aliento frío en la nuca. Pero no gritaba, no se defendía. Solo se quedaba quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que pasara. Una noche, sentado en el suelo, rodeado de las paredes húmedas del cuarto, habló por primera vez. Su voz apenas era un susurro, pero salió cargada de todo lo que guardó por meses. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó mirando al vacío. «Ya me quitaste a mi hija, a mi esposa, toda mi vida». El silencio fue tan largo que llegó a pensar que hablaba solo, pero no lo estaba. Marta apareció frente a él. No era carne ni hueso, era sombra, definida y firme, como si la oscuridad hubiera aprendido a tomar forma. «Quiero que recuerdes», dijo con calma, sin rabia. «Todos los días, todo lo que hiciste». Raúl no fue capaz de levantar la vista. Su cuerpo temblaba. Sentía que cada palabra de ella se le metía en la piel como espinas. «Yo te amé», murmuró con los ojos cerrados. «A mi manera, pero te amé». La sombra se inclinó hacia él. El aire se volvió más frío. «Me amaste mientras te convenía», respondió. «Me amaste cuando era fácil, cuando nadie miraba. Y ahora vas a vivir con eso». Raúl sintió como algo dentro de él se rompía, un pedazo de alma tal vez. Comprendió que su castigo no era la muerte, era seguir vivo. Vivo con los recuerdos, con las voces, con la promesa de que cada noche volvería a verla. La sombra comenzó a deshacerse en la oscuridad. No se fue corriendo, no desapareció. Se esfumó lentamente, como si quisiera asegurarse de que él la observara hasta el final. «Cuando llegue tu hora», susurró, «vendré por ti». Raúl quedó solo. El cuarto seguía igual, pero todo había cambiado. Ahora sabía que su vida no le pertenecía, que la condena no tenía final. Porque hay errores que no se entierran, hay promesas que no mueren, y hay maldiciones que solo saben esperar. En un rincón olvidado del estado de Oaxaca, donde el polvo se cuela por las rendijas y los gallos parecen pelearle al silencio, se alzaba una casa que nadie quería mirar por mucho tiempo. Al final de un callejón flaco y pedregoso, se mantenía en pie una construcción de adobe reseco, con láminas oxidadas que lloraban óxido cada vez que llovía. Allí vivían Manuel y Olga, o más bien sobrevivían. No tenían hijos, tampoco visitas, ni siquiera una radio para hacerle compañía a los días. La soledad en esa casa era tan espesa que hasta el eco se perdía. Olga salía cada mañana con su canasta tejida bajo el brazo, caminando lento, siempre con la cabeza baja y el rebozo apretado como si le doliera el mundo. Pasaba por la tienda, por el molino, a veces por el mercado, pero nunca saludaba, nunca platicaba.
Las vecinas murmuraban apenas la veían pasar. ¿Ya viste a Olga?, preguntó doña Chona acomodando el chicharrón en el mostrador. Parece sombra. Ni las moscas la siguen, respondió el carnicero mientras afilaba su cuchillo. Aquel martes, Olga se puso un vestido limpio. No era nuevo, pero olía a jabón de barra. Se trenzó el cabello con más cuidado, como si esperara algo diferente. Hasta se roció detrás de las orejas unas gotas de loción de ruda que guardaba para los sustos fuertes. Manuel la vio desde su petate, recostado con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Tenía los ojos hundidos, pero no dormía. ¿A dónde vas, Olga?, preguntó sin levantar la voz. Voy a ver a la curandera, pa' que me dé algo pa'l insomnio, respondió bajito, sin mirarlo, como si confesara un pecado. ¿Y desde cuándo no duermes?, preguntó Manuel, alzando apenas una ceja. Desde hace semanas, pero tú ni cuenta te has dado, respondió Olga, mordiéndose la lengua al terminar. Manuel no dijo nada más. Solo la siguió con la mirada hasta que desapareció por el callejón. Luego cerró los ojos, pero el silencio no era paz. Dentro de su pecho, algo oscuro se revolvía lento, como agua estancada. La casa de doña Remedios olía a copal, albahaca, hierbas secas y gallinero. Las paredes, manchadas por el tiempo, estaban llenas de frascos con líquidos turbios y ramas colgadas como medallas viejas. En la puerta, un ramo de ruda colgaba junto a un espejo pequeño, amarrado con un listón rojo que flameaba con el viento. Olga llegó desvelada, con las ojeras marcadas y los pasos lentos, como si trajera piedras en los pies. Entró sin decir mucho, solo con los ojos suplicantes. No puedo dormir, doñita, y tengo años queriendo tener un chamaco, pero nomás no se me da, dijo con la voz entrecortada, tragándose las lágrimas. Doña Remedios la miró con esos ojos blancos que parecían ver más allá de los huesos. No se sorprendió. Solo asintió, se agachó frente a una mesita y comenzó a juntar hierbas con manos seguras. Ruda, tila, valeriana, manzanilla y tantito copal molido. Lo vas a poner debajo de la almohada. Prendes una veladora blanca y rezas 3 credos antes de dormir. Y no dejes que nadie lo toque, le dijo con voz grave, entregándole el saquito envuelto en un pedazo de tela vieja. Olga asintió, agradecida. Caminó de regreso al callejón con una esperanza chiquita latiendo en el pecho, como un pajarito asustado. Pero al llegar, lo primero que vio fue a Manuel parado junto a la puerta. Fumaba un cigarro torcido, con los ojos clavados en el horizonte, como si la estuviera esperando desde hacía horas. ¿Qué chingaderas traes ahí?, preguntó sin saludar, sin moverse. Es para dormir. No es nada malo, respondió Olga bajito con la mirada al suelo. Manuel dio un paso. Le arrebató el saquito de las manos, lo olió con el ceño fruncido, lo apretó con fuerza y lo tiró al piso con desprecio. Fuiste a buscar brujería. Tú me estás embrujando. Me estás jodiendo la vida, mujer. No digas eso, Manuel. Nomás quiero descansar y tener un hijo contigo. ¿Eso es pecado? Pero él no la escuchaba. Se dio media vuelta con los puños cerrados, mascando su rabia en silencio. En su mente, las ideas ya se pudrían como agua estancada bajo el sol. Desde ese día, Manuel dejó de hablar como gente. Ya no comía en la mesa, no respondía cuando Olga le hablaba bajito desde la cocina. Nomás andaba rondando como sombra con patas, con la camisa sudada, las uñas negras y los ojos perdidos. Se paraba en las esquinas, entre los huizaches o detrás del corral, escondido, viendo, siguiendo. Hasta en la milpa se metía con tal de espiar a Olga. Vi que hablaste con el carnicero, dijo Manuel mientras ella lavaba los trastes en el lavadero de piedra. Le pedí carne pa'l guiso. Eso fue todo, respondió Olga con la voz apenas temblando, las manos llenas de jabón. También hablaste con la panadera y con la vieja esa del queso. ¿Qué les dices? ¿Qué me haces?
preguntó Manuel con las venas del cuello reventadas de rabia. Por Dios, Manuel, no estoy haciendo nada malo, gritó Olga, echando el agua sucia como quien quiere quitarse el miedo del cuerpo. Manuel se le acercó de golpe. El olor a sudor rancio y mezcal barato le raspó la nariz. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en semanas. Tú me estás haciendo un amarre, pinche bruja, dijo Manuel con la voz rabiosa. Me tienes jodido. No soy yo desde que fuiste con esa vieja de las hierbas. Yo solo quiero dormir, Manuel, y tener un hijo, eso es todo, gritó ella, con los ojos aguados y el corazón encogido. Hija de la tiznada, me estás pudriendo por dentro, gritó él, escupiendo al suelo con los puños cerrados. Los gritos salieron por la ventana abierta. Doña Nati, la vecina de junto, bajó el volumen de su radiecito para escuchar mejor, pero no dijo ni pío. En el pueblo, el miedo se comía con las tortillas del desayuno. Una madrugada húmeda, de esas que huelen a tierra mojada y a sombra vieja, Manuel despertó sobresaltado, con el pecho agitado y la frente empapada en sudor. Había tenido un sueño que se le quedó pegado en los huesos. Soñó que estaba muerto, enterrado, con la boca llena de tierra como si alguien lo hubiera callado a la fuerza. No podía gritar, no podía moverse. Solo miraba desde abajo, atrapado. En el mismo sueño vio a Olga. Estaba viva, radiante, reía como nunca. Vestía un vestido blanco con trenzas recién hechas y montaba un caballo junto a un hombre desconocido, alto. Bien parecido, con sombrero y voz de patrón. Iban por un rancho grande, felices, como si él nunca hubiera existido. Manuel abrió los ojos con el corazón retumbando como tambor viejo. Olga dormía a su lado, respirando tranquila como si nada. La miró largo, con los ojos encendidos de rabia. No le creyó el sueño ni el suspiro. Para él, cada parpadeo de ella era mentira. «Levántate», dijo Manuel con la voz seca como costra vieja. «¿Qué pasa?», preguntó Olga, aún medio dormida. «Camina, y no digas nada». La empujó por el pasillo, con fuerza suficiente para que entendiera que no era un juego. Llegaron al cuartito del fondo, un espacio que antes servía para guardar costales de maíz echado a perder, herramientas rotas, trapos con caca de ratón. Tenía techo bajo, sin ventanas, con tierra suelta en el piso y olor a encierro viejo. «Aquí te vas a quedar hasta que confieses, bruja», dijo Manuel, mientras le echaba candado a la puerta con una cadena oxidada. «No me dejes aquí, Manuel, te lo ruego», gritó Olga golpeando la madera con las manos heridas y llenas de tierra. «¡Cállate! Ya estoy harto de tus hechizos y tus mentiras», gritó Manuel desde afuera. «Vi cómo lo miraste, al carnicero, al panadero, al del agua. Te andas regalando con todos, maldita». No hubo más respuesta. Solo el silencio pesado de la madrugada y el crujido de las láminas, como si la casa misma estuviera escuchando. Los días pasaron lentos, como lagartijas sin sol. Olga dormía en el suelo, enredada en su vestido sucio. Manuel le pasaba tortillas frías por debajo de la rendija, a veces una taza de café sin azúcar. «No soy bruja, no soy nada», decía Olga con los labios partidos. «Come, no te quiero muerta todavía», susurraba Manuel con la mirada perdida. La casa ya no olía a comida, olía a encierro, a locura, y a nadie le sorprendía que nadie preguntara más. Una tarde espesa, con el calor pegajoso colgando del techo como telaraña, Manuel se levantó de golpe del petate. Llevaba los ojos inyectados, rojos como si no hubiera dormido en siglos. Caminó tambaleándose hacia el cuartito del fondo con el cinturón en la mano, colgando como serpiente hambrienta. Abrió el candado con un chirrido oxidado que retumbó en el silencio. Olga apenas levantó la cabeza. Tenía la piel pálida, los labios partidos y los huesos marcados como si la carne se le hubiera ido de pena. «¿Ya vas a confesar, maldita?», preguntó Manuel con la voz ronca, llena de rabia acumulada. «No tengo nada que decirte.
susurró Olga parada a medias, flaca como espina con el rebozo pegado al sudor. El primer golpe fue seco, directo a la mejilla. El segundo le dobló el cuerpo hacia un lado. Luego vino otro, y otro más, sin pausa, sin aire, sin alma. Tú me maldijiste. Tú hiciste que se me cayera el ganado, que se enfermara la milpa, que se secara el pozo. Tú trajiste la desgracia a esta casa, gritó Manuel, como si cada palabra fuera un escupitajo al rostro. Solo quería un hijo, Manuel, un hijo tuyo, carajo, gritó Olga con las pocas fuerzas que le quedaban, aferrada a la pared para no caer. La sangre le corrió por la nariz como río callado. Las lágrimas se le mezclaron con el polvo del suelo. El rebozo se le pegó al cuerpo como trapo mojado, y la vergüenza le temblaba en los ojos. Manuel respiraba agitado. Tenía las manos rojas, el cinturón colgando como si lo hubiera vencido también. Bruja, te metiste en mi cabeza. ¿Me haces ver cosas? Oír cosas que no existen, dijo retrocediendo paso a paso. Salió del cuarto sin mirar atrás. Cerró la puerta de un portazo y echó el candado otra vez, como quien encierra a un demonio. Se dejó caer en la banquita de afuera con la botella de mezcal en la mano, mirando al cielo nublado como si esperara un trueno que lo partiera en dos. La casa ya no era casa, era una tumba viva, y Olga, un animal enjaulado que ni Dios parecía recordar. El calor se volvió como fuego en la nuca. Las láminas del techo escupían vapor y el aire se sentía espeso, como si trajera ceniza. Las moscas ya no se iban. Se pegaban en las ventanas, en las cortinas tiesas, en la fruta podrida que Manuel dejaba tirada en el patio. Ya ni lavaba los trastes. Comía parado, a veces sentado en la banquita, y tiraba los huesos de pollo, las cáscaras de plátano, lo que fuera, por donde cayera. La casa se volvió un corral sin orden, con tazas manchadas, sartenes negras y el fregadero lleno de mosquitos. «Aquí huele a muerto», murmuró una vecina al pasar con su canasta en el brazo. «De seguro se les metió un tejón. O un gato. Con este calor se pudren pronto», respondió otra, tapándose la nariz con el rebozo. Manuel salía a barrer el frente con cara de domingo, como si nada pasara. Saludaba con una sonrisa floja, falsa, que no alcanzaba los ojos. «¿Y tu mujer?», preguntó don Andrés mientras le daba una mordida a su elote con chile y limón. «Anda en el rancho, cuidando a una prima enferma». «Cosas de mujeres», dijo sin parpadear, sin rastro de vergüenza. Adentro, Olga ya no hablaba. Solo miraba al techo con los ojos secos como barro viejo. El hambre le había vuelto pura costilla, y la piel se le pegaba a los huesos como papel húmedo. «No me dejes morir aquí», susurraba ella casi sin voz, entre rezos rotos que ya ni llegaban al cielo. Manuel escribía frases sueltas en una libreta vieja, con letra chueca y desesperada. «El fuego limpia, la carne no miente. Dios castiga al impuro». Los perros ya no ladraban frente a la casa. Las gallinas evitaban el corredor. La podredumbre ya se notaba desde la calle, un olor agrio, espeso, como de cosa enferma. Pero nadie se atrevía a tocar esa puerta. Nadie preguntaba, porque en el pueblo, más fuerte que la sospecha, era la costumbre de no meterse en lo que no es de uno. Y esa casa, con sus puertas cerradas y sus paredes calladas, ya no parecía parte del pueblo, parecía otra cosa. Esa noche, la oscuridad era más espesa que de costumbre. Ni los grillos se atrevían a cantar. Manuel entró al cuartito con paso lento, arrastrando los pies como si llevara cadenas. Tenía los ojos desorbitados, la camisa pegada al cuerpo por el sudor y un olor raro pegado a la piel. Mezcla de mezcal, tierra y rabia vieja. Estaba furioso. Llevaba días sin dormir. Veía sombras por los rincones, escuchaba susurros en las paredes y soñaba cosas que le helaban la sangre. Estaba convencido. Era culpa de Olga, de sus brujerías, de sus hierbas, de sus rezos escondidos. «Dime que hiciste brujería»,
Dímelo ya, murmuró Manuel con la voz hueca como si viniera de otra parte. Ya no aguanto más. No hice nada. Te lo juro por la Virgen, susurró Olga desde el rincón, abrazada a sus rodillas, ya sin voz, con los ojos vacíos. Manuel se agachó, le tomó la cara con una mano temblorosa pero fuerte, le apretó el mentón con odio, como si quisiera romperle el alma desde la mandíbula. Tú me quitaste todo. Ya no tengo paz, dijo con los dientes apretados. Ahora sueño con tus brujerías, con mi boca cosida con hilo rojo, sin ojos, sin cuerpo, sin Dios. Todo es por tu culpa. Yo solo quería un hijo. ¿Eso es pecado? Lloraba Olga con el corazón desgarrado, suplicando al hombre que hasta entonces había amado, pidiéndole perdón sin saber de qué. Manuel se quedó ahí, mirándola un rato, con la respiración pesada y las pupilas dilatadas. Luego se levantó sin decir nada. No le llevó comida, ni agua, ni palabras, solo el silencio más cruel que se puede dar. Olga ya no lloraba, ya no podía. No le salía ni una lágrima, ni un rezo. El cuerpo le dolía en los huesos, pero más le dolía el alma. Ya no esperaba nada, ni perdón, ni castigo, solo el fin. En la cocina, Manuel encendió un cigarro con manos temblorosas. Se sentó frente al fogón apagado y fumó despacio. Cada bocanada parecía un suspiro del infierno. El cigarro temblaba entre sus dedos como si él mismo dudara de lo que era. Pero ya no quedaba duda. El odio lo había tragado todo, hasta el miedo. Antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba pintado de sombra y los gallos guardaban silencio, Manuel se levantó como empujado por algo que no venía de este mundo. Caminó descalzo por la casa oscura, pisando restos de comida, ceniza vieja y moscas muertas. En las manos llevaba una cuerda vieja, tiesa por el polvo y el tiempo. Sus pasos no hacían ruido, pero su respiración sí. Era pesada, descompuesta, como si trajera piedras en el pecho. Llegó hasta la puerta del cuartito del fondo. La abrió con lentitud. Adentro, el aire estaba caliente, encerrado, con olor a piel seca, a orina, a encierro. Olga seguía ahí, acurrucada en un rincón como un bulto olvidado. «Ya no quiero oírte nunca más», dijo Manuel, sin mirarla, con la voz baja pero dura como piedra. «No me mates, no me mates», suplicó Olga, levantando las manos como niña que espera un regaño y no la muerte. Manuel se acercó. Tenía la mirada clavada en el suelo, como si ya no pudiera verla a los ojos. Le rodeó el cuello con la cuerda, con manos firmes, sin temblor. «Esto es lo que tú sembraste, bruja malnacida», gritó con la garganta rota, con los ojos llenos de furia, apretando los dientes como quien muerde su propia rabia. Olga pataleó. Se orinó del miedo. Los brazos le temblaban como ramas secas. Los ojos se le pusieron en blanco y el cuerpo entero luchó hasta apagarse, como una vela mojada en plena tormenta. Cuando ya no se movía, Manuel soltó la cuerda. Se quedó mirando su cuerpo un largo rato, sin lágrimas, sin palabras. Luego buscó una cobija vieja y la cubrió de pies a cabeza, dejando solo un bulto bajo la tela. Se sirvió un trago de mezcal. El vaso le temblaba entre los dedos, pero se lo tomó de un solo golpe. «Ahora sí, ya se acabó el veneno», dijo, como si se hubiera quitado una espina del alma. Se sentó junto a la puerta. No lloró, no rezó. Solo miró hacia el suelo, como si esperara que la tierra lo tragara también. La casa se quedó muda. No hubo lamentos. No hubo alboroto. Solo el silencio. Ese silencio grueso que llega cuando alguien deja de respirar. El silencio de la muerte. El que más pesa en un pueblo donde nadie se atreve a preguntar. Esa noche, Manuel esperó a que todo el pueblo durmiera. No se escuchaba ni una gallina. Solo el zumbido de los mosquitos y el chirriar de las láminas con el viento caliente. En silencio, arrastró el cuerpo de Olga por el pasillo, dejando una línea oscura sobre el piso sucio.
La llevó hasta la cocina. La subió a la mesa como quien pone un animal para carnizar. Respiró hondo. Buscó una sierra vieja que guardaba detrás del tanque de gas. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era por el esfuerzo. Te vas a ir por partes, igual que me partiste la vida, dijo con voz baja, como quien habla solo. Empezó por las piernas, las dobló, una por una, y las cortó con la sierra oxidada. Luego los brazos, girándolos hasta que escuchaba el hueso tronar. Por último, la cabeza. No lloró, no gritó, solo hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Separó los pedazos sobre bolsas negras, con cuidado, como si ordenara herramientas. El pecho le subía y bajaba despacio, sin culpa. Metió algunos trozos en bolsas, bien amarradas con cinta. Otros los echó al fogón. Prendió fuego con leña, grasa de puerco y gasolina vieja. La llama subió rápido, roja, viva. El olor fue lo peor. Carne, pelo, sangre, todo revuelto en el aire. Las moscas llegaron en montones, pegándose en las paredes, en las bolsas, en su cara. Pero Manuel ni se inmutó. Ya no vas a embrujar a nadie más. Nunca más, murmuró mientras tallaba la sangre con agua de cal, dejando rayones en el cemento del piso. Duró horas limpiando. Echó cenizas al pozo, tiró restos en costales, tapó todo con cal viva. Nadie debía saber, nadie debía oler. Pero el olor no se iba, ni el humo. Pasaron 3 días. El humo seguía saliendo por la chimenea, denso, gris, como si la casa entera se estuviera pudriendo por dentro. Aquí huele bien feo, como a perro quemado, comentó un vecino al pasar por el callejón arrugando la nariz. ¿Y Manuel? Ya tiene días que no lo veo, dijo otro mirando la casa con desconfianza. Esa noche, por fin, alguien marcó a la policía. No por valor, por sospecha, porque en ese pueblo la muerte calla, pero el humo, nunca. Los agentes llegaron después de la denuncia con linternas en la mano y las caras cubiertas por pañuelos. El olor ya se sentía desde la entrada del callejón, como un aviso que el aire traía por obligación. Uno de ellos golpeó la reja con los nudillos. ¿Podemos pasar?, preguntó con la voz áspera. Pasen. Ya está todo hecho, respondió Manuel sin moverse de su silla, con los codos sobre las piernas y los ojos vacíos como cáscara de coco seco. Adentro, el olor a muerte era como un puñetazo en el pecho. En la estufa, trozos chamuscados. En el fregadero, manchas negras de grasa quemada. En las bolsas, carne y hueso. Todo revuelto, todo deshecho. ¿Dónde está Olga?, preguntó el oficial con voz entrecortada. Aquí. Toda repartida, respondió Manuel, señalando con un dedo sucio, sin levantar la vista. Lo esposaron sin resistencia. No dijo nada más. Caminó derecho, con la mirada en el piso. Ella me quería embrujar. Yo nomás me defendí, murmuró antes de subir a la patrulla. El pueblo quedó mudo. Las mujeres dejaron de hablar. Los niños ya no pasaban por ese callejón. Las vecinas cruzaban la calle en silencio, mirando hacia el suelo. Esa mujer solo quería un hijo, uno solo, dijo doña Remedios con voz rota. No era bruja, era madre sin suerte, y él se convirtió en un animal suelto. En el entierro no hubo cuerpo, solo un rezo al aire, flores sin tumba y velas llorando solas. Las paredes de la casa quedaron manchadas, selladas por la policía. Nadie quiso entrar, nadie quiso tocar. Ahí vivió una bestia con cara de hombre, dijo un anciano, mientras le ponía agua a sus plantas como si así espantara el recuerdo. Los periódicos locales empezaron a llamarlo la bestia de Oaxaca, por la brutalidad con que mató a su esposa. Un hombre callado, con mirada muerta, que dormía junto a su víctima, que comía en la cocina donde la quemó.
que vivía entre las sombras que todos prefieren ignorar. La historia de Manuel y Olga es tan amarga que nadie la cuenta completa, pero todos la recuerdan. Y en el fondo, todos temen que esa bestia pueda volver al pueblo algún día. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.